Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Esta es la primera parte del artículo de Jason Bech y Analia Meo, con su artículo Explorando el uso de herramientas teóricas de Stephen Ball en el estudio de políticas educativas en América Latina. Este artículo fue publicado por Archivos Analíticos de Políticas Educativas, volumen 24 del año 2016 de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos. Introducción. Dentro de la investigación en educación en América Latina, los trabajos sobre las políticas educativas y las reformas lideradas por los estados ocupan un lugar preponderante. Distintas lentes disciplinares han sido utilizados para avanzar en la comprensión de las políticas educativas, tales como la sociología, la antropología, las ciencias políticas y de la educación. Asimismo, las investigaciones sobre reformas educativas han sido producidas desde variadas perspectivas epistemológicas y teóricas. Muchos de estos análisis han sido elaborados con el objeto explícito de incidir en el proceso de formulación de la agenda y en la toma de decisiones en el campo de las políticas educativas. La mayoría de las producciones sobre políticas educativas en América Latina formulan sus preguntas de investigación en diálogo con las categorías y problematizaciones que las agencias estatales han desplegado en torno a la escolaridad formal. En este sentido, se trata en su mayoría de investigaciones orientadas por la política y preocupadas por brindar recomendaciones para la intervención en la realidad socioeducativa, en particular a las agencias estatales en materia educativa, tanto de nivel nacional, provincial como local. Aunque no negamos la relevancia que este tipo de abordajes tiene en este número especial, nos proponemos ampliar el espectro teórico y metodológico y el foco empírico de la investigación sobre políticas educativas en la región a partir de evidenciar el carácter productivo y desestabilizador de las preguntas y caja de herramientas conceptuales que Stephen Ball y sus colegas han forjado, así como las maneras en que éstas, con sus variantes en distintos momentos de su trayectoria intelectual, pueden ser movilizadas, tensadas y redefinidas para el análisis de casos de políticas educativas específicas en distintos países latinoamericanos. Para ello, este ensayo introductorio se propone, por un lado, sintetizar algunas de las claves interpretativas ofrecidas por Ball con el objetivo de difundirlas y hacerlas más conocidas en el campo de producción de conocimiento sobre políticas educativas en países latinoamericanos. Por el otro, introducimos los distintos trabajos incluidos en este volumen, así como sus aportes específicos y sus maneras de pensar las políticas a partir del uso crítico de algunas de las conceptualizaciones de Ball, para analizar casos de políticas educativas específicas en distintos países latinoamericanos. La sociología política de Ball se ha centrado fundamentalmente en el intento por abordar dos grandes temas. Uno es la cuestión de la conceptualización de las políticas educativas, es decir, ¿qué son las políticas? El otro se basa en la pregunta acerca de cómo pueden investigarse las políticas educativas, sus trayectorias y efectos. El concepto de ciclo de políticas, Policy Cycle, fue el primero que Ball y Bow acuñaron para abordar estas preguntas y así orientar investigaciones propias y ajenas en países tan diferentes como Inglaterra, Australia, Estados Unidos y Brasil. Esta herramienta, probablemente la más conocida de nuestras latitudes, ofreció claves con una orientación postmoderna para reconocer la naturaleza compleja, conflictiva y multisituada del proceso de producción y puesta en acto de las políticas educativas. Así, el ciclo de las políticas contribuyó a visibilizar diferentes arenas en las cuales se definen y ponen en acto las políticas, así como sus relaciones y especificidades. En su formulación más acabada, estas arenas fueron denominadas el contexto de influencia,
contexto de producción de los textos de las políticas, contexto de la práctica, contexto de los efectos y contexto de las estrategias políticas. Estos conceptos exigen prestar atención a las trayectorias o ciclos de vida de las políticas, así como a sus efectos generales y específicos. Se trata de un abordaje teórico, metodológico, que intenta por un lado superar las visiones lineales y simplistas de la implementación, en las cuales se analizan las políticas como una producción acabada del Estado que las escuelas implementan o no, y por otro, enfatiza la complejidad de intereses e influencias en juego al momento de definir las políticas educativas. Como lo ilustra el concepto de ciclo de las políticas, una de las características que distingue la forma en que Ball aborda estos temas es su eclecticismo teórico. En variadas publicaciones reconoce las limitaciones de distintas y muchas veces contrapuestas perspectivas teóricas. Antes que renunciar a usarlas, se arriesga y las articula, reconociendo lo que son capaces de iluminar y lo que no pueden ver. Este autor está convencido de que movilizar los conceptos anclados en tradiciones estructuralistas y postestructuralistas y posmodernas es más productivo que aferrarse dogmáticamente a alguna tradición en particular. Para Ball, la teoría tiene un rol práctico en la investigación educativa como caja de herramientas, instrumentos para el análisis y como sistema de reflexividad. Así, los conceptos teóricos tienen que ser productivos y útiles para la práctica de la investigación social antes que meras abstracciones forjadas en el vacío. Tienen que brindar oportunidades interpretativas para problematizar y entender las políticas educativas y no deben transformarse en limitaciones a la creatividad metodológica y analítica de las investigaciones. Así, por ejemplo, los trabajos de Ball sobre las prácticas educativas han pivotado en torno a las nociones de poder, discurso e identidad forjadas por Foucault. Sin embargo, recurrir a una mirada postestructuralista sobre las políticas no ha implicado desconocer las capacidades creativas que tienen los actores escolares, como los policy makers y los docentes cuando los traducen, reapropian y ponen en acto en contextos sociohistóricos e institucionales específicos. De esta manera, en lugar de quedar atrapado en posiciones objetivistas o subjetivistas, tan características de la teoría social contemporánea, Ball reconoce la necesidad de considerar y combinar ambas posturas y entiende que las escuelas y los docentes hacen políticas, pero al mismo tiempo son constituidos por ellas. Desde esta posición de sujeto epistemológico inestable, ver entrevista a Ball en este número especial, Ball no pretende dar respuestas definitivas a los problemas que estudia. Por el contrario, su búsqueda se orienta a problematizar aspectos de las políticas que tienden a ser naturalizados y, al hacerlo, desestabiliza verdades a través del despliegue de estrategias tan variadas como la genealogía, el análisis de redes y la etnografía. Para dar cuenta en mayor profundidad de los aportes de Ball al análisis de las políticas educativas y de sus potencialidades para América Latina, dividimos este ensayo en dos secciones. En la primera, analizaremos el trabajo de Ball y sus colegas sobre lo que podríamos llamar el campo global de producción de políticas educativas. Aquí, los conceptos de red, gobernanza y heterarquías han sido fundamentales en su análisis del involucramiento de empresas privadas, organizaciones filantrópicas, consultoras y organismos multilaterales en el campo educativo. En la segunda sección, analizaremos el herramental teórico-metodológico que han utilizado Ball y sus colegas para problematizar los modos en que las escuelas hacen políticas. Aquí, entender a la política como texto, discurso y como puesta en práctica ha contribuido a comprender las formas creativas en que docentes y directivos de escuela producen y son producidos por las políticas educativas en contextos socioinstitucionales y profesionales específicos. Cabe destacar que la distinción que hacemos entre dos dominios empíricos cumple un rol puramente organizativo, ya que existe entre ellos relaciones complejas y dinámicas que los hacen completamente dependientes uno de otro. De este modo,
Junto con los trabajos que componen este número especial, nos proponemos mapear diferentes análisis que consideramos pueden ser fructíferos para inspirar futuros trabajos en y sobre América Latina. Las políticas educativas como fenómeno global. En su esfuerzo por comprender la complejidad de las políticas educativas, desentrañando sus significados, sus procesos de producción, de puesta en acto y los distintos intereses en juego, Ball y sus colegas han enfocado en los últimos años parte de su trabajo en lo que podríamos llamar el campo global de las políticas educativas. El trabajo de Ball siempre ha tenido una sensibilidad a las influencias globales y al carácter supranacional de las políticas educativas. Ya en 1998, su artículo Big Policies, Small World, An Introduction to International Perspectives in Education Policy, tuvo una gran influencia en el campo de la educación comparada y en la investigación sobre políticas educativas. Sin embargo, fue a partir de su investigación sobre el involucramiento de las empresas privadas con fines de lucro en la educación pública en Inglaterra que Ball comenzó a desarrollar un aparato teórico sistemático y consistente para entender las redes globales de producción de políticas educativas. Empíricamente, sus trabajos sobre estos temas partieron del análisis de la participación de las empresas en lo que ellas mismas ven como un mercado global de la educación y luego se expandieron al estudio de redes complejas de interacción en las que participan empresas, consultoras, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y estados, entre otros. Justamente lo que Ball argumenta en sus trabajos recientes es que las fronteras entre el Estado y el mercado, lo global, lo local, el lucro, la filantropía, el bien público, están siendo debilitadas y que por lo tanto quienes investigan las políticas educativas deben recurrir a nuevos herramientales teóricos y conceptuales y redireccionar el foco empírico para comprender las políticas educativas, los intereses que están en juego y sus efectos. La perspectiva actual de Ball y sus colegas sobre las redes globales de políticas educativas se reúne fundamentalmente en los libros Global Education Inc., New Policy Networks and the New Liberal Imaginary y también Networks, New Governance in Education. En estos textos, Ball destaca la importancia de entender las políticas educativas más allá del Estado-Nación. Ball señala que la mayoría de las investigaciones sobre políticas educativas siguen atadas al paradigma del Estado-Nación, lo cual representa un problema ya que se está mirando algunos de los lugares en los que se hacen por las políticas, mientras que se pierden del foco de análisis muchos de los espacios en los cuales las políticas están siendo creadas. Basándose en el trabajo de Beck, Ball sugiere que se necesitan nuevas herramientas y perspectivas que se adecúen al desarrollo de una sociología política cosmopolita. Para Beck, la sociología cosmopolita es una condición necesaria para poder aprender la realidad actual. Cita: la cosmopolización es un proceso dialéctico no lineal en el cual lo universal y lo particular, lo similar y lo diferente, lo global y lo local deben ser concebidos no como polaridades culturales, sino como principios interconectados que se contienen unos a otros recíprocamente. Es una cita de Beck, de 2006. Poner al foco en las redes globales de política educativa también implica para Ball un esfuerzo por abrir el concepto de globalización y superar las críticas abstractas y retóricas del neoliberalismo. Con este objetivo se propone entender quiénes son los que participan de estos nuevos espacios de producción de políticas educativas, cómo participan, con qué objetivos, cuáles son los intereses en juego, quiénes ganan y quiénes pierden. A pesar de que muchos trabajos que analizan las políticas educativas hacen mención a la globalización, en general este concepto es usado como una forma simple de evitar la complejidad. La globalización es presentada como causal de las políticas, pero sin una explicación de quiénes son los que hacen la globalización, quiénes son los que se benefician, quiénes los que pierden. En otras palabras, la globalización cosifica y se evita definir sus límites y sus significados, y de este modo es usada como una noción que bloquea la complejidad del análisis, más que como un concepto generativo de un análisis más profundo de las políticas, sus orígenes, influencias y efectos. Sin embargo, la mirada sobre estos nuevos espacios de influencia y de producción de políticas no debería desmerecer la importancia del Estado en el análisis de las políticas educativas. El Estado sigue siendo un factor fundamental en las redes globales de producción de políticas educativas.
Las nuevas formas de hacer políticas redefinen al Estado y son redefinidas permanentemente por los Estados, pero estos cambios no deben confundirse necesariamente con un debilitamiento de los mismos. El Estado adquiere nuevos poderes y ejerce el poder en nuevas formas. Cita: es importante que no subestimemos el poder del Estado, pero también es importante que no sobreestimemos el poder del Estado en abstracto, ni tratemos al Estado como un todo indivisible. Fin de cita por Ball en 2012. Así, Ball se refiere al Estado policéntrico, un Estado en red que para funcionar y cumplir con sus objetivos trabaja en articulación con otras organizaciones supranacionales, subnacionales, privadas, públicas, con y sin fines de lucro. A nivel teórico y metodológico, Ball propone repensar la concepción espacial de las políticas educativas superando el nacionalismo metodológico, la cosificación de la globalización y las distinciones binarias entre lo local y lo global. Asimismo, Ball plantea la necesidad de reconsiderar el componente temporal en el análisis de las políticas educativas. No se trata de analizar fenómenos estáticos ni de pensar a las políticas o las reformas como instancias que generan un desequilibrio en un mundo estable que luego va de poco a poco reencontrando un nuevo equilibrio. Por el contrario, Ball sugiere que debemos ser conscientes de que los fenómenos que estudiamos son dinámicos y están en movimiento constante. Como dice Appadurai, en el año 2000 vivimos en un mundo constituido por objetos que están en movimiento permanente. Se trata de un mundo de flujos, aunque por supuesto que también existen estructuras, organizaciones y otras formas sociales más o menos estables. Muchas de las estabilidades que vemos como investigadoras son construidas por nuestra propia voluntad de domesticar y encontrarle un sentido a una realidad empírica que está permanentemente cambiando y fluyendo. Por lo tanto, argumenta Ball, es en la lógica del dinamismo, los flujos y el movimiento que debemos analizar las políticas educativas. Ball destaca que en la sociología, las ciencias políticas y la geografía social existe en la actualidad un menor interés en las estructuras sociales y un mayor énfasis en los flujos y las movilidades. Es lo que Urry en 2003 llama el mobility turn. De este modo, la red se convierte en un concepto clave en esta nueva era en las ciencias sociales para comprender las relaciones sociales y, en el caso del trabajo de Ball, los nuevos espacios y tiempos en los que se producen las políticas educativas. Estos cambios en las dimensiones espaciales y temporales de la política educativa implican a su vez un desafío metodológico en términos de definir qué es lo que constituye un dato empírico y cómo estos pueden ser captados, analizados y representados. Son muchos los conceptos teóricos metodológicos que Ball utiliza para abordar estos desafíos. En particular, en esta sección destacaremos y analizaremos aquellos que consideramos más importantes en la manera que Ball aborda las políticas educativas como fenómeno global y que a su vez creemos pueden servir de fuente de inspiración para el desarrollo de investigaciones sobre política educativa en América Latina. Se trata de los conceptos de gobernanza, heterarquías, redes de política y etnografía de redes. El concepto de gobernanza refiere a una forma distinta de ejercer la autoridad en comparación con al tradicional concepto de gobierno. Desde esta perspectiva, el gobierno se basa en las jerarquías y en la autoridad ejercida a través de la administración pública y las burocracias, mientras que la gobernanza se basa en la autoridad informal de redes flexibles y diversas. Ball nota que el modelo jerárquico de gobierno pierde su centralidad a medida de que los gobiernos intentan solucionar problemas cada vez más complejos a través de nuevos métodos que, cita, permiten a los innovadores crear respuestas creativas. Fin de cita. Eggers, 2011, citado en Ball, 2012. Estas nuevas formas de gobernanza implican la participación de nuevas voces en la producción de políticas y de nuevos conductos a través de los cuales los distintos actores se relacionan y las políticas se crean. Estos cambios no ocurren de manera coherente ni generan estructuras estables. Por el contrario, son modos de gobierno inestables y tentativos, es decir, que las redes que el Estado genera con otros actores son en gran medida experimentales. Se prueba con distintas redes, asociaciones y modos de ejercer el poder para solucionar determinados problemas y en la medida en que estas experiencias fracasan, se las reemplaza por otras.
Como dijimos, estos cambios no implican necesariamente un debilitamiento del Estado, sino cambios en las formas en que éste ejerce su autoridad. Por ejemplo, Ball argumenta que al mismo tiempo que el Estado cumple el rol de establecer límites para los actores del mercado, las empresas, la filantropía, etc., crea las condiciones para que el mercado florezca y se expanda. Es decir, que el desplazamiento del gobierno a la gobernanza se basa en una forma distinta de ejercer el poder y la autoridad en la cual hay una división del trabajo entre el Estado y otros actores gubernamentales, no gubernamentales, con fines de lucro, sin fines de lucro, globales y locales, que participan de la toma de decisiones, de la puesta en acto de las políticas, de la provisión de servicios educativos y de la evaluación de las propias políticas y sus resultados. Relacionado con el concepto de gobernanza, la noción de heterarquías hace referencia a, cita, una forma organizacional que se encuentra entre la jerarquía y las redes y se basa en una serie de vínculos horizontales y verticales que permiten la cooperación y o la competencia entre diferentes elementos del proceso político. Fin de cita, que es de Ball and Junnemann en 2012, página 138. Estos constructos políticos están constituidos por procesos de intercambio y relaciones de poder diversas. En algunos casos, las heterarquías surgen espontáneamente, pero en otros son creadas deliberadamente a través de las políticas públicas y procesos de ingeniería institucional. Sin embargo, no llegan a constituir una estructura administrativa, ya que por definición son flexibles e inestables. Se trata de un dispositivo político a través del cual se intenta resolver problemas, promover ciertos cursos de acción, generar cambios y al mismo tiempo evitar intereses establecidos en el sector público. En este sentido, se las usa para sortear o desplazar ciertos bloqueos políticos o burocráticos preexistentes. Dentro de las heterarquías, las organizaciones del sector público funcionan a veces como clientes, otras como contratantes, como socios o incluso competidores del sector privado. En gran medida, los servicios públicos que son provistos por empresas privadas no quedan completamente desafectados del control del sector público, sino que se organizan en colaboraciones de distinta índole entre el sector privado y el público. Estas colaboraciones también crean oportunidades para el flujo de ideas, información, personas, lenguajes, metodologías, valores y culturas entre los distintos sectores y de este modo contribuyen al debilitamiento de las fronteras entre sectores. Los procesos de gobernanza y las heterarquías como formas alternativas de ejercer el poder constituyen y son constituidos por nuevos espacios de política. La política educativa está siendo creada por nuevos actores que establecen nuevas fuentes de autoridad. Se trata de una arquitectura internacional global de relaciones políticas que incluyen a los estados nacionales y subnacionales, organizaciones internacionales como la OCDE, UNESCO y el Banco Mundial, empresas multinacionales, organizaciones de la sociedad civil, consultoras y otras organizaciones híbridas como las empresas que usan mecanismos de mercado para abordar problemas sociales o ambientales. Por ejemplo, Bridge, una empresa que provee educación privada de bajo costo a poblaciones de bajos recursos en África y Asia. El concepto de policy networks o redes de política es usado por Ball y colegas para analizar estas nuevas formas de crear y ejercer poder en educación. La red es usada por Ball como un dispositivo teórico y también como una herramienta metodológica y una técnica analítica que sirve para identificar y analizar las estructuras de los nuevos espacios de las políticas. Como dispositivo teórico, las redes de política ofrecen una forma de conceptualizar el tipo de cambios en el gobierno de la educación que hemos descrito en los párrafos anteriores. Al analizar las redes de política es posible examinar los procesos de institucionalización de relaciones de poder. Lo que Ball muestra en sus trabajos es que existe una proliferación de redes de política a nivel nacional y global que están constituidas por una serie de organizaciones diversas que son operacionalmente autónomas, pero que están estructuralmente acopladas y poseen distintos intereses, objetivos y capacidad de influencia. Las políticas fluyen a través de estas redes en las cuales también circulan determinadas construcciones discursivas que contribuyen a que ciertas ideas políticas sean naturalizadas, se hagan pensables y se conviertan en parte del sentido común y de la manera obvia de abordar las políticas educativas. El foco en las redes de política ilumina el proceso de reespacialización de las políticas. Por ejemplo, cita,
Algunas iniciativas políticas nuevas, como las escuelas de bajo costo para los pobres, atraen inversiones financieras de las empresas, de las organizaciones filantrópicas asociadas a las empresas, de capital de riesgo y de organizaciones filantrópicas de riesgo, y están produciendo nuevos tipos de organizaciones que desdibujan las distinciones tradicionales entre lo público, el voluntariado, la filantropía y el fin de lucro. Ball, 2012. En cuanto a la red como método analítico, Ball destaca que se trata de una herramienta que sirve para captar y describir algunos aspectos más visibles de las relaciones que se generan y a la vez generan los nuevos espacios de las políticas. Sin embargo, Ball nota que el análisis de redes como método tienen también sus problemas. Una de las debilidades del análisis de redes que destaca Ball se relaciona con cierta dificultad para captar el detalle de las relaciones de poder. Esta metodología contribuye a hacer visibles las relaciones entre actores, pero no necesariamente ayuda a visualizar las características de los vínculos y la forma en que el poder circula. Por ejemplo, en muchos casos, las redes son representadas con diagramas en los cuales las relaciones sociales se presentan a través de flechas o líneas que unen distintos nodos de la red. Lo que no queda muy claro es qué significa esa línea o flecha, cómo se conectan, para qué, con qué efectos, cómo circula el poder en esa relación. La disposición estética de la red como diagrama tampoco permite representar las actividades de networking a través de las cuales se generan y consolidan las relaciones sociales, con el objetivo de superar o al menos suavizar la dificultad del análisis de redes para captar las relaciones de poder y los procesos a través de los cuales se generan las relaciones sociales que constituyen las redes. Ball ha recurrido a lo que llama etnografía de redes como un abordaje metodológico. El mismo consiste en utilizar, según lo define el propio Ball, un abordaje antropológico que permite entender el contenido, las transacciones y los significados que circulan dentro de las redes. Para hacerlo, Ball y sus colegas se basan fundamentalmente en las búsquedas extensivas y exhaustivas en Internet sobre las empresas que se involucran en la provisión de servicios relacionados con la educación, organizaciones filantrópicas, filántropos y programas financiados por la filantropía, las entrevistas a actores clave y el uso de resultados de esas búsquedas y de las entrevistas para reconstruir las redes de política. El objetivo es poder identificar a los actores de estas redes, el poder con el que cuentan, las capacidades que tienen y las maneras a través de las cuales ejercen el poder en el marco de las redes de las que participan. Otras de las debilidades de las redes como método analítico y sobre todo como modo de representar los nuevos espacios en los que se crean las políticas tiene que ver con la incapacidad de los diagramas de red para simbolizar el dinamismo de las redes de política. La estética de la red, una vez que se imprime como parte de un texto, genera la sensación de que se trata de una estructura estable. Sin embargo, como lo comentábamos anteriormente, las redes y jerarquías que constituyen los nuevos espacios de política educativa global son extremadamente dinámicas. Aunque Ball señala esta debilidad de la red como método analítico, no parece haber encontrado una respuesta completamente satisfactoria o definitiva, más allá de advertir al lector sobre este problema y las interpretaciones erróneas a las que pueda llevar. Es así que Ball ofrece un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas orientadas a captar y analizar los modos en que se están produciendo las políticas educativas en las redes globales. Pero tal como suele ser su estilo, no afirma tener una respuesta definitiva, sino que sus abordajes y conclusiones son presentados como tentativos y como descubrimientos que abren nuevas interrogantes y desafíos políticos y analíticos, más que como certezas. Lo que sí puede deducirse con cierta confianza de los análisis que Ball y sus colegas ofrecen del campo educativo global es que las grandes líneas de políticas educativas están siendo creadas en la actualidad en redes complejas de interacción globales y que éstas tienen una enorme influencia sobre casi todos los aspectos de la educación en los distintos ámbitos en los que se construye la política educativa, incluyendo, por supuesto, las escuelas. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.